6.000 civiles asesinados, 6.000 vidas robadas, 6.000 falsos enemigos creados por el ejército colombiano. Sin embargo, Carvajal siguió allí y se encontró con el ya expresidente Álvaro Uribe. Ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo, cuando un hijo es bueno. Pero ustedes son unos asesinos, porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, ¿qué hubiera pasado? Ustedes hubieran dejado que se investigara. Y yo personalmente a ustedes les doy una guerra. Colombia es un país que conoce la guerra desde hace décadas. Conflictos armados, batallas invisibles y una violencia que se infiltra en la vida cotidiana. Pero en medio de esa guerra, hubo una historia que nadie quería contar. Una historia de muertos sin nombre, de rostros que se borraron, de verdades ocultas bajo el uniforme. Jóvenes campesinos, trabajadores informales, hombres con sueños sencillos, gente común que vivía en las sombras de la guerra, ajena al conflicto, pero que, sin saberlo, fueron atrapados en una trampa mortal. Entre 2002 y 2008, bajo la política llamada Seguridad Democrática, el Ejército Nacional de Colombia fue impulsado a mostrar resultados. Se establecieron incentivos para que los militares presentaran bajas enemigas, pero lo que comenzó como un mandato para combatir la violencia se convirtió en una tragedia que aún duele en cada rincón del país. Más de 6.000 civiles inocentes fueron asesinados, presentados luego como guerrilleros muertos en combate. A este crimen se le conoce como falsos positivos. Un crimen silenciado que aún clama justicia. Este es un espacio creado para los amantes de la historia. Yo soy el Gran Historium, y sean bienvenidos a otro relato de la historia de Colombia. Para entender la tragedia de los falsos positivos, primero debemos mirar el contexto político y militar que la permitió. En 2002, Colombia vivía una de las etapas más violentas de su historia. El conflicto armado interno enfrentaba a grupos guerrilleros, paramilitares y al Estado. Ese año, Álvaro Uribe Vélez asumió la presidencia con una promesa clara: restaurar el orden y la seguridad con mano firme. Nació entonces la política de seguridad democrática, un plan para combatir a la insurgencia con fuerza y resultados visibles. Pero esta política, más que solo estrategia, se convirtió en una carrera por mostrar bajas enemigas. El ejército recibió incentivos y presiones para aumentar el número de bajas en combate, que se tradujeron en premios, ascensos y reconocimiento. La lógica era simple: resultados para justificar la lucha y obtener recursos. Sin embargo, esta presión generó una distorsión fatal. Para cumplir metas, algunos soldados comenzaron a ejecutar a civiles inocentes, presentándolos como guerrilleros muertos en combate. Estos asesinatos, maquillados como bajas legítimas, distorsionaron la realidad y destruyeron miles de vidas. La presión por mostrar resultados era inmensa. Muchos optaron por tomar atajos, sin pensar en las consecuencias humanas y legales. ¡Fuego! Esta perversión del sistema militar se enmarca en una guerra compleja, donde la línea entre legalidad y abuso se difuminó. Y aunque las autoridades negaron inicialmente estos hechos, las denuncias y pruebas comenzaron a acumularse. La seguridad democrática logró reducir temporalmente algunos indicadores de violencia, pero a un costo humano y ético que aún sigue sangrando. Este capítulo oscuro de la historia colombiana marcó un antes y un después para las víctimas y el país. Entender el contexto político y militar es fundamental para comprender cómo se gestó este crimen sistemático. Las víctimas de los falsos positivos no eran guerrilleros ni criminales. Eran jóvenes de carne y hueso, con sueños, esperanzas y familias. Jóvenes campesinos, obreros informales, desempleados,
muchos desplazados por el conflicto, gente sencilla, marcada por la pobreza y la falta de oportunidades. Muchos llegaron a las ciudades buscando un futuro mejor, trabajo o simplemente sobrevivir. Pero en un país donde la guerra marcaba cada rincón, su destino cambió para siempre. Estas personas, de entre 16 y 30 años en su mayoría, fueron las principales víctimas de un sistema que los usó como piezas de un juego mortal. Casos emblemáticos como el de Soacha, donde decenas de jóvenes desaparecieron para reaparecer luego vestidos de militares muertos en combate, se convirtieron en símbolos de esta tragedia. Mi hijo fue un chico muy especial, a pesar de su discapacidad en su brazo y pierna derecha, del no saber leer ni escribir, ni siquiera identificar el valor del dinero. Prestó un servicio social a la comunidad, él era muy activo con todas las mujeres y se lo llevaron de mi casa a 18 horas hasta Ocaña Norte de Santander. Allí le pagaron a Alex Carretero Díaz 200.000 pesos, eso fue lo que valió mi hijo, y lo asesinaron el 12 de enero del 2008 y lo hicieron pasar por el jefe de una organización narcoterrorista. Estos jóvenes no eran enemigos, eran víctimas de una guerra sin rostro, víctimas de una política que los condenó a la muerte sin razón. Aunque miles de jóvenes fueron asesinados, la verdad sobre su muerte fue ocultada cuidadosamente. Los falsos positivos fueron víctimas invisibles para un sistema que buscaba proteger a sus propios autores. El Ejército Nacional, la Fiscalía y otras instituciones no solo negaron inicialmente las acusaciones, sino que implementaron mecanismos para encubrir, retrasar o desviar las investigaciones. Archivos desaparecidos, testimonios que se perdían, expedientes que nunca avanzaban. La impunidad fue la norma. Muchos casos quedaron sin resolver y muy pocos responsables fueron sancionados. La justicia se volvió un laberinto para las familias que buscaban respuestas. Enviaron un mensaje al general Mario Montoya, comandante del ejército en la época de los falsos positivos. Puede decir la verdad. Mario Montoya tendrá que decirnos si esta orden de cometer todos estos crímenes fue de Juan Manuel Santos, que era el ministro de Defensa en ese momento, o de Álvaro Uribe Vélez. Los medios de comunicación, en muchos casos, replicaron la versión oficial, contribuyendo al silencio y a la estigmatización de las víctimas. El Estado, lejos de reparar, profundizó el dolor al negar la existencia de esta realidad. Sin embargo, la sociedad civil y las víctimas no se quedaron en silencio. Con valentía, comenzaron a levantar la voz y exigir verdad y justicia. El camino hacia la justicia ha sido largo y tortuoso, pero la lucha de las víctimas continúa firme. Las madres de Soacha se convirtieron en símbolo de esa lucha. Mujeres valientes que denunciaron públicamente que sus hijos no eran criminales, que exigieron justicia en un país que intentó culpar a las víctimas. A mi hijo lo mataron por estar desempleado. Dijeron que era un guerrillero. Pero yo estoy aquí para que el mundo sepa que eso es mentira. No lo mataron en combate, lo mataron por cifras. Estas mujeres, muchas veces solas, enfrentaron amenazas, indiferencia y burlas. Pero su persistencia ayudó a destapar una verdad incómoda para el país y el mundo. Junto a ellas, surgieron movimientos sociales, ONGs, artistas y defensores de derechos humanos. La memoria comenzó a tomar forma en murales, canciones, documentales y marchas. La sociedad civil, desde abajo, comenzó a recuperar la historia que el Estado intentó sepultar. La dignidad de las víctimas no solo desafió al poder, también nos obligó a mirarnos como sociedad. Porque no se trata solo de justicia legal, se trata de verdad, de memoria y de no permitir que vuelva a ocurrir. De una guerra que yo no pertenecí, pero como tal, como víctima, pertenezco. En 2016, el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC dio vida a un sistema de justicia único, la Jurisdicción Especial para la Paz,
la JEP. Su misión: investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves del conflicto armado, incluyendo los falsos positivos. Por primera vez, altos mandos militares reconocieron su responsabilidad. Algunos admitieron haber asesinado civiles inocentes para cumplir cuotas de éxito. Para las víctimas, escuchar la verdad fue tan necesario como doloroso. Usted ya sabe lo que tiene que hacer, no órdenes expresas. Esas presiones venían desde el comando del ejército, desde la comandancia del general Montoya, Mario Montoya, en la época de los hechos. Eran presiones que venían desde la 4ª División, incluyendo al entonces general Guillermo Quiñones Quirós. La JEP ha documentado más de 6.400 víctimas entre 2002 y 2008 y ha identificado patrones sistemáticos, no simples errores individuales. Sin embargo, muchos casos siguen sin resolverse. Aún hay resistencia institucional, intentos de minimizar la gravedad de lo ocurrido. La justicia transicional no solo busca castigo, también verdad, reconocimiento y reparación. Pero el camino hacia la justicia plena sigue abierto y depende tanto del Estado como de la sociedad no cerrar los ojos. Los falsos positivos no son solo una estadística, son una herida abierta en la memoria de Colombia. Marcaron a miles de familias, desfiguraron la ética de las instituciones y nos obligaron a preguntarnos: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por una victoria en el papel? Pero también dejaron un legado de dignidad y resistencia. Las madres que no se rinden, los colectivos que convirtieron el dolor en arte, en denuncia, en historia viva. Porque recordar no es quedarse en el pasado, es impedir que se repita. Colombia aún busca justicia, aún duele, aún grita, pero también resiste. Y en esa resistencia nace una nueva forma de construir país. Desde la verdad, la memoria y la exigencia de que nunca más una institución use al pueblo como enemigo. Esta historia no debe ser olvidada, no por odio, sino por dignidad, por todos los que no volvieron, por los que siguen esperando justicia, por el país que aún podemos ser, en memoria de los inocentes. Te agradezco por haber llegado hasta el final del video. Si quieres apoyar mi contenido, no olvides darle like, suscribirte, comentar tu opinión, crítica frente a estos sucesos con completa libertad y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Yo soy el Gran Historium y nos vemos en una próxima ocasión.